Gloria sea el nombre del Señor. Santo, poderoso eres, Señor. Dios te bendiga, mis santos hermanos, esta preciosa mañana. Que la paz de Cristo sea sobre ti, sobre tu hogar, sobre tu vida. Vamos a abrir la palabra de Dios en Gálatas 5, 16 hasta el 26. Dice así la palabra de Dios. Digo pues, andad en el espíritu no se fatigáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si soy guiado por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, hechicería, inmundicia, lascivia, idolatría, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensión, herejía, envidia, borrachera, homicidio, orgía, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no puede heredar el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu de amor, gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, paz, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Poderoso es el Señor. Bien, bien, mis santos hermanos. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos dos cosas, vemos aquí importantes de lo que la palabra de Dios nos enseña y lo que la palabra de Dios nos amonesta en esta preciosa mañana. Aquí vemos lo que recibieron el Espíritu Santo de Dios, lo que anduvieron por un momento bajo los dominios de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó, mis santos hermanos? Luego volvieron a andar sobre la carne. Y eso es lo que el apóstol Pablo le menciona, el apóstol Pablo le aclara, mis santos hermanos, a los Gálatas que ya no estaban bajo la ley de Dios, ya no estaban bajo el antiguo pacto, sino que estaban bajo la gracia de Dios. Y eso es lo que muchas veces hoy en día, mis santos hermanos, la iglesia del Señor se confunde. ¿Por qué? Porque quiere hacer ciertas cosas que estaban sujetadas a la ley, que estaban bajo los mandamientos de la ley de Dios. Entonces ya eso quedó atrás, mis santos hermanos. ¿Por qué quedó atrás? Porque hoy vivimos una nueva era, hoy vivimos un nuevo pacto, y ese pacto es nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra de Dios. Es el pacto de nuestro Señor Jesucristo a través de la preciosa palabra de Dios. Y vamos a dar lectura en Romanos a ver qué nos enseña y qué nos dice la palabra de Dios. Por eso que aquí se escudriña, mis santos hermanos, la Biblia, se la escudriña es con la palabra de Dios, porque con la palabra de Dios es que nosotros vamos a ver en qué estamos fallando y en qué podemos estar fallando, mis santos hermanos. Es importante tener conocimiento de lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña, mis santos hermanos, en Romanos 7 y el versículo 14 dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, ¿no es verdad? La ley de Cristo es espiritual, mis santos hermanos, y por tanto ya no debemos nosotros estar pensando en la ley antigua, en el viejo pacto. Ya no. ¿Por qué? Porque la ley de Cristo se hizo espiritual. Y si nosotros, los creyentes, los siervos de Dios, somos espirituales, debemos es andar espiritualmente adelante de Dios, mis santos hermanos, y no andar bajo los preceptos, no andar bajo los mandamientos de la carne. Eso es lo que nos enseña y lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice también en Romanos 6:12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado de hoy en día, mis santos hermanos, ya no debe reinar en vuestro cuerpo. Ya no hay espacio para él. ¿Por qué? Porque somos espirituales adelante de Dios. Somos libres, mis santos hermanos. Romanos 6:1 dice: ¿qué pues diremos?
perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. No podemos perseverar al pecado para que la gracia abunde, mis santos hermanos, sino que debemos ser libres en el Espíritu. Debemos ser libres en el Espíritu. ¿Por qué? Porque para eso fuimos llamados, mis santos hermanos. Dice la palabra de Dios, también nos enseña en Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. No podemos, mis santos hermanos, tener doble criterio, no podemos tener doble personalidad, mis santos hermanos, y eso es lo que estaba teniendo los Gálatas. Los Gálatas habían recibido el Espíritu Santo de Dios, pero ellos andaban en su mente, andaban bajo el viejo pacto, aún andaba bajo los deseos de la carne, aún andaba bajo los principios de la carne, hacían las obras de la carne y no hacían las obras del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es el que habita en el creyente, mis santos hermanos, y ese es el que nos habla, el que nos dice la poderosa y eterna palabra de Dios hoy en esta mañana. Tú tienes que andar en el Espíritu, tú tienes que caminar bajo el Espíritu, tú tienes que tener los frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Todo eso tiene que brillar en el cristiano. El cristiano no tiene que tener doble personalidad, el cristiano no tiene que tener doble criterio, el cristiano no tiene que ser como el barco que va por la deriva. Si no tuviera el capitán, se chocara. No, mis santos hermanos. El cristiano tiene que ser un cristiano honesto, un cristiano leal, un cristiano fiel a lo que Dios nos enseña, a lo que Dios nos dice, mis santos hermanos. Vivir en el Espíritu. Tú tienes que vivir en el Espíritu. Tú tienes que tener los frutos del Espíritu, porque tú eres lleno del Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo de Dios reposa en ti, mis santos hermanos. Vamos a orar en esta preciosa mañana. Padre de toda gracia, Señor mío, Señor nuestro, aleluya. Bendecimos tu nombre en esta preciosa mañana, Señor. Reconocemos, Señor, que sin ti no somos nada. Reconocemos, Padre, que tú nos has dado el Espíritu Santo de Dios, para que el Espíritu Santo de Dios habite en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo de Dios nos llene, nos dé la fortaleza, nos dé los dones para poder andar, para poder caminar y poder presentarnos adelante de ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos tu santo y poderoso nombre en este día. Padre, ponemos en tus manos al adulto, al joven, al anciano. Cada vida, Señor, está en tus manos, Señor. Mi Dios de la gloria, aquellos que están sin trabajo, Señor, ayúdanos, aquellos que están enfermos, ayúdanos, aquellos que están debilitados en la fe, ayúdalos, mi Dios, ministros, siervos, pastores, líderes, diáconos, evangelistas, obreros, predicadores de tu palabra. Padre, en tus manos te ponemos, Señor, mi Dios de la gloria, al ama de casa, a la mujer que está angustiada porque no tiene que ponerle un pan a la mesa al hijo. En tus manos te lo ponemos, Señor. Mi Dios amado, ayúdanos, Padre Santo. Te pedimos, Señor, te lo rogamos y te lo imploramos, Señor, humildemente. Mi Dios de la gloria, derrama tu más rica, poderosa bendición en nuestras vidas a través del poderoso Cristo Jesús, Señor nuestro. Y oramos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios.